Ya que José Manuel le gusta perderse los ojos de su mujer, voy a aprovechar para desearte feliz cumpleaños. Que cumplas mucho más, Leo, y que te sigamos viendo por aquí en compañía de tu marido. Bien, también quiero recordaros que allá afuera está Javier, de Multicentro Aljarafe, con todos los libros que se están presentando hoy aquí. Que seguro que si queréis ampliar información y perderos en ellos, pues lo mejor es comprarlos para que se sigan publicando libros. Bueno, vamos a dar un salto. La persona que viene ahora es un erudito. Y voy a tener que mirar la chuleta porque tiene más títulos que el Madrid. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Licenciado en Restauración y Conservación de Obras Pictóricas, Escultóricas y Bienes Culturales. Además, es doctor por el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, sobresaliente cum laude. Y, por supuesto, pues es profesor de dibujo artístico y color del cuerpo. Es una persona que me sorprendió mucho cuando hace un par de años la conocí. Me sorprendió por la capacidad intelectual que tiene y por la cercanía que consigue al hablar de temas tan teóricos como los que él puede llegar a hablar. Hoy lo tenemos aquí para hablarnos de su libro Claves herméticas en las puertas de la Catedral de Sevilla. José Luis González Munuera. Es que sin gafas. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, en concreto al Ayuntamiento de Bormujos, a la Consejería de Cultura. En fin, este libro es un libro que se ha gestado después de otros dos libros anteriores y que forma parte de lo que va a ser una colección de 5 libros. Los 3 primeros están dedicados a la parte externa de la catedral, como podéis ver, de las gárgolas de la Catedral de Sevilla, las gárgolas de la Giralda de Sevilla y este último, que son las claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla. Es un esfuerzo editorial, son más de 576 páginas a todo color, 501 ilustraciones, de ellas 68 dibujos míos, he escogido entre los más de 200, hoy día ya casi 300, 483 páginas de texto, 55 páginas a sangre. Aquellos que desconozcan el lenguaje editorial, la página a sangre es una página que abarca toda la página, tanto arriba como abajo, va a filo de la misma página. 8 páginas despegables a doble folio y a todo color, de cada una de las portadas, donde se puede ver en detalle cada uno de los elementos que analizamos, 288 notas a pie de página, y el prólogo está realizado por mi querido amigo y compañero Óscar Fábrega, que lo hace más que brillantemente. En este texto pongo que forma parte de la tetralogía, pero en realidad va a ser una pentología, es decir, va a estar compuesto por 5 libros. Hemos estudiado la parte externa, ahora vamos a empezar a estudiar la parte interna, con un libro dedicado a todo lo que sería el recorrido místico, hermético, cabalístico, gemátrico de la Catedral de Sevilla, que tiene muchísimo que contarnos y, como ha dicho anteriormente el compañero, tiene una gran simbología y tiene un gran mensaje que dar, como uno de los últimos libros en piedra que se desarrollaron como catedral. El recorrido en la catedral viene a ser de las tinieblas del exterior, de la ignorancia, hacia el interior, al conocimiento en busca de la luz. Nos encontramos con que ese espacio sacrosanto te obliga a ir desde el comienzo hasta el altar. Y ese camino, ese recorrido, tiene una simbología porque cada uno de esos tramos la denominamos nave. ¿Qué quiere decir esto? Que
nosotros hacemos un recorrido iniciático dentro de la catedral que usualmente viene a desarrollarse de este a oeste, es decir, desde que nace el sol hasta que se pone. Ese recorrido está representado por los canteros. Los canteros, toda la obra que hacían, la hacían en base para mayor gloria de Dios. Y eso nos deja un mensaje, del que anteriormente ha estado hablando mi compañero, que queda perpetuado en piedra y que, como veremos, va a estar representado a lo largo de la catedral en multitud de elementos que lo van a conformar. El recorrido, fundamentalmente, va a ser basado en la geometría, en la cábala, y veremos cómo aparece el número 5 y el pentalfa a lo largo de toda la catedral y de los diferentes elementos y puertas que lo componen. La geometría es un tipo de interpretación en la que en el lenguaje hebraico se extraen las palabras, los textos y se les dota de un número determinado. Y eso nos va a dar otro significado. Pero, por ejemplo, con diferencia con la isocefia y la numerología, la geometría también emplea la metatesis, es decir, cuando nosotros cogemos una palabra, la extraemos y la relacionamos con otra, no solo cambia la forma de interpretarla o de decirla, sino que también va a cambiar su significado de manera profunda. Entonces veremos, un poquito más adelante, veremos cómo de los 5 libros dictados por Dios a Moisés, es decir, los 5 libros del Pentateuco, cómo si extraemos por ejemplo, vamos a escoger el 5, ¿no?, que en la catedral es un número que abunda. Si cogemos la primera palabra y contamos 5, extraemos esa palabra, volvemos a contar 5 y así sucesivamente con el mismo número, nos vamos a dar cuenta que el mensaje que sale es un mensaje que es entendible, que tiene una interpretación totalmente distinta. Para la gente de ahora sería el equivalente a un hipervínculo, es decir, los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, son, a su vez, multitud de libros contenidos dentro de este. ¿Por qué lo permite? Lo permite porque el idioma hebraico no contiene vocales y, por lo tanto, podemos organizar palabras de manera distinta y de manera ordenada y con distintos significados. En base a eso, es parte del estudio con el que hemos desarrollado ese estudio sobre, precisamente, las puertas de la Catedral de Sevilla. Veremos que en un plano primero, que pertenece supuestamente, la autoría es del maestro Carlin, que es quien diseña el plan iconográfico de la catedral, vemos cómo en este pequeño papel de apenas unos centímetros, de 55 centímetros por 46, quedan reseñadas las 5 naves. El 5 es importante porque lo vamos a ver a lo largo de todo el recorrido de este PowerPoint, sus 20 capillas, sus 32 pilares, que ahora después lo veremos, en una copia hecha en papel que se encuentra en Vidaurrieta, en Oñate, en Guipúzcoa. Y podemos observar que este plano original de la Catedral de Sevilla, diseñado por Carlin, es una modificación de lo que iba a ser el plano de la Catedral de Barcelona. Con lo cual, tenemos un plan iconográfico adaptado a lo que es la ciudad de Sevilla. Anteriormente hemos hablado de 32 pilares, pero esos pilares que sustentan toda la estructura del edificio, si aplicamos la numerología, nos va a dar que 3 más 2 es 5. Pero además sus 68 bóvedas, 6 más 8 da 14, 1 más 4 vuelve a dar 5. Y el nombre dado a la Puerta del Nacimiento, que es la única que vamos a poder tener tiempo de analizar aquí, se denomina como San Miguel, que sería el ángel guardián, el que dignifica la templanza, el que en el tarot representará el número 14, 1 más 4 nos da 5. Y, por equivalencia, su gemelo en el tarot sería el diablo, que nos da el número 15, que 1 más 6 nos va a representar justamente el número del hombre. Pero es que además, este número del hombre se corresponde en el tarot con el número 6, que el número 6 es el de los enamorados y que además también representa al arcángel Rafael. Como podemos ver aquí en la ilustración, en la parte superior, pero aún más, cada uno de los rayos que podemos contemplar en esta parte superior, esto no lo coge, en la parte superior del angelote, vemos que son 24 rayos. 2 más 4 vuelve a ser 6. Pero además, la Catedral de Sevilla es la número 14 en construcción desde el comienzo del gótico en España. 1 más 4, 5.
Nos encontramos además que podría entenderse ese número 5 como la unión de la pareja humana y la Trinidad Divina, 2 más 3, 5. Y al estar justamente en medio de los números naturales, es decir, del 1 al 9, nos encontramos con que podría desarrollar una especie de puente entre lo divino y lo humano, entre lo superior y lo inferior. En la tradición cristiana, el pentagrama significa las 5 heridas de Jesucristo. Para los pitagóricos, el 5, el pentagrama y todo lo relativo al número 5 representaba los diferentes elementos clásicos, el aire, el fuego, la tierra, más el espíritu creador que se manifestaba en cada una de las representaciones o de los elementos naturales de la vida, de la perfección, etc. Las 5 puntas de las estrellas se las consideran como los 5 libros del Pentateuco, que hemos hablado con anterioridad, que se supone que fueron los libros dictados por Dios directamente a Moisés. Y a su vez, veremos que en diferentes actitudes mágicas, satanistas, otro tipo de conocimientos y demás, se desarrolla también con lo que es el pentalfa, con lo cual vamos a encontrarnos que es un elemento mágico que se va a desarrollar no solo dentro de la tradición cristiana, sino también en diferentes rituales de magia árabe, etc. Algunos autores, como Gallego, nos hablan de un recorrido de la catedral en un sentido que marca un pentalfa en el interior. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto, en el sentido de que mezclamos los dos conceptos iconográficos muy distintos. Uno, que es el que genera la parte de la creación del maestro Carlin y los obispos y demás de la época, que son los que diseñan los planes iconográficos, que estaría compuesta por las puertas originales de 1500, que sería la puerta del nacimiento, la adoración de los magos, la del bautismo y la de la entrada en Jerusalén. Y aquí, en este estudio de este supuesto pentalfa, nos encontramos con que se incluyen la puerta de San Cristóbal, la de la Concepción, y se introduce el Cristo de Millón. Sin embargo, las puertas de San Cristóbal y la de la Concepción son relativamente modernas, son de finales del siglo XIX, con lo cual tiene otro concepto iconográfico totalmente distinto, porque ya ahí interviene el arquitecto Joaquín Fernández, interviene Demetrio de los Ríos, que es un conocido masón de la época y un reconocido alquimista, y además también interviene Berber, que es el autor de las obras de la figura de la Puerta de la Asunción, que después veremos que fue polémica y después leeremos parte de un trozo, de un texto, de un fragmento en el que así lo expresa. Está muy bien llevada la idea de Gallego en el sentido de que juega con la numerología y nos dice que ese pentalfa abarca 18 columnas, 1 más 8, 9, el 9 representa la obra finalizada, la obra completa, y que además, si se suma con el 1, que es la totalidad, nos dará el número 10, que es el número de la perfección, del acabado. Ese número 10 también lo podemos relacionar con el árbol sefirótico, ¿no? Lo vemos aquí, que no sale el ratón. Lo vemos aquí representado por los 10 ángeles que están en la puerta del nacimiento, que se establece un paralelismo, lo podemos ver justamente encima del sexo del niño, vemos como un tronco de árbol, que es el que va a representar la forma de ese árbol sefirótico o el árbol de la vida, que está formado por 10 sefirot o esferas de energía que se reducen a trilogías, es decir, de 3 en 3. La primera representa los atributos de Dios, la segunda el mundo moral y la tercera el mundo físico, siendo la 10ª la suma de todas las armonías del mundo. Pero fijaros que en la representación que hemos visto con anterioridad, el niño, el árbol, parte del niño Dios. Es decir, no solo está la armonía, sino que ha venido a cambiar esa armonía y a organizarla de una manera distinta en distintos planos, como vamos a ver con el estudio de la puerta, de los diferentes elementos que componen la puerta del nacimiento. A esta forma de entender esa traducción de elementos en hebreo se utiliza la Kabbalah, y la forma de poderlo desarrollar, que no vamos a entrar en ello porque sería excesivamente complejo y tenemos muy poco tiempo, el sistema se llama, y perdón por mi hebreo, Odmat Azeraf, y está constituido por 3 formas distintas de poder entender las claves cabalísticas que tiene cada uno de estos elementos simbólicos que lo componen, como son el notaricón,
la gematría, que es donde yo me he basado para estudiar las diferentes portadas, y la Temurá. Cada una atiende a cada una de las características de posible interpretación de la Torá. Vemos aquí, también nos dice Gallego, que las diferentes letras hebraicas que se aplican y demás van a componer el nombre de Jesús, Yahshua. Como digo, no estoy de acuerdo. Nos encontramos con que el recorrido lógico sería el de las puertas contemporáneas, y siguiendo ese recorrido partiríamos de la puerta del nacimiento, iríamos a la puerta de la adoración de los magos, y digo magos y no reyes, seguiríamos hacia la puerta del bautismo, y de la puerta del bautismo iríamos a la puerta de la entrada de Jerusalén, de Jesús en la entrada de Jerusalén. Una está hecha por dos artistas distintos, según el diseño de Carlin. Siempre vamos a irnos al diseño original, que es el concepto del siglo XV, el del maestro Carlin, y uno estaría hecho por Mercadante y Millán y otro estarían hechos por Perrin. Una curiosidad que hay que destacar es que tanto unas como otras, que después hablaremos del por qué se hicieron en barro cocido, una como otra se fundieron o se cocieron en el mismo atanor o en el mismo horno en el que se hicieron las vidrieras de Arnao para la Catedral de Sevilla, lo cual nos puede indicar que hay un cierto misticismo a la hora de la confección de este tipo de figuras. Esa letra que formamos, que es una N invertida, podemos relacionarlo con la letra fenicia Et, que traducida al griego sería la letra eta, que es la séptima del alfabeto griego, y que se corresponde con la letra H en nuestro alfabeto. Al principio yo me ponía a contar y decía, bueno, 7, no, me sale otra letra, no me sale la letra H, pero claro, yo no entendí hasta que busqué las tablas de comparación que cada letra tiene asignada una letra y no precisamente por el orden que nosotros lo tenemos en el orden alfabético. Así que cualquier curioso que quiera encontrarlo va a darse cuenta que, por ejemplo, alfa sí está con la A, pero, por ejemplo, gamma está con la letra B, y así va cambiando el orden de las letras. ¿Qué significa esta N invertida o esa letra H? Significa recinto vallado, límite tal el que se encuentra el Nuevo Mundo. Es decir, tiene casi la misma interpretación que tenía el pentalfa propuesto por Gallego y otros autores, y sin embargo esta sí se ajusta más a la realidad, porque nos está indicando que estamos entrando en lo que sería la plasmación del Jerusalén celeste en la tierra. Y ahora después vamos a verlo cuando estudiemos la puerta del nacimiento, porque sí vamos a ver que hay diferentes elementos de corte masónico que nos van a indicar que sí es la representación de ese Jerusalén celeste. Así, por lo tanto, en el libro desarrollo el estudio de 8 puertas, pero en realidad son 7 las que me interesan, porque la octava es la puerta del perdón, que la incluyo porque el relieve de la expulsión de los mercaderes está hecha también por Perrin y está hecha en barro cocido, y por lo tanto me parece que debía de incluirla, además de por la belleza que tiene y por los diferentes elementos simbólicos del corte islámico que tiene tanto en la puerta, con las aldabas, los quicios de las puertas y demás, las placas de metal, que cada una de ellas representa un versículo del Corán, y algunas representan las suras, ¿no? Que vienen a ser como las órdenes, los cánticos islámicos. ¿Por qué extraigo del estudio principal del recorrido las puertas de la Concepción, la puerta del perdón? Precisamente por eso, porque tiene un plan iconográfico distinto, Mientras que las puertas, estas 4, solamente se dedican a la vida y obra de Jesús, en las otras puertas se hacen estudios del Nuevo Testamento y aparecen figuras como la Verónica, Judith, María Magdalena. Pero lo importante de estas 2 puertas en concreto, de la puerta del Príncipe y de la puerta de la Concepción, son sus capiteles, que es un diccionario alquímico en el que se habla de cada uno de los elementos que en alquimia podemos utilizar, y nos habla de las diferentes combinaciones y cada uno de los pasos alquímicos perfectamente estipulados, y además mediante comparación, porque una de las claves del lenguaje alquímico es dilo, pero no lo digas claro. Es decir, el mensaje está para que cualquiera lo pueda entender, lo pueda leer,
pero solamente los iniciados van a entender de verdad cuál es el camino y cómo cada uno de esos elementos, lo volátil representado por el águila, lo matérico con peso que está representado por el león, los colores, el rojo, el verde, el negro, el amarillo, son colores fundamentales que cada uno va a tener su propia simbología dentro del campo alquímico, ¿no? En este libro sí se analizan los 26 capiteles alquímicos, aquí no nos va a dar tiempo a ver ninguno, es una pena, pero bueno. El número 7, que son las puertas fundamentales, se puede relacionar con diferentes cuestiones, ¿no? Como los 7 días de la semana, se vincula con los 7 planetas conocidos, que son de importancia porque después, cuando entremos en la puerta del nacimiento, vamos a ver que están representados esos mismos planetas, conocidos a simple vista, como son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que eran los que estaban visibles. También vamos a ver que en esa representación, no sé si viene, sí, en esa representación que viene a continuación, vemos cómo están representados los 6 planetas y el 7º planeta sería el Sol, que es el niño. Cuando después veamos uno de los apóstoles, que es San Juan, y que está observando al niño como el Sol, le haremos la equivalencia, la equiparación con la figura que lo representa en el tetramorfo, que es el águila. Y entonces comprenderemos por qué está reforzado ese conocimiento, esa denominación del niño Dios como Sol, ¿no? También existe ese paralelismo alquímico, el Sol con el oro, la plata con la Luna, el hierro con Marte, Mercurio con su homónimo, el estaño con Júpiter, el cobre con Venus, el plomo con Saturno, igual que 7 son las estrellas de Sirio y 7 son las notas musicales. También, según algunos alquimistas, pero la verdad, cuando estás investigando para el libro, te encuentras gente que te habla de 7 procesos, otros que te hablan de 10, otros de 12, otros de 13 y otros incluso te hablan de 26 procesos distintos. Lo único que hay que ir viendo, separando cada uno de ellos y te dará los diferentes números, ¿no? 7 son los días de la semana, el hombre y la mujer regeneran todas y cada una de las células de su cuerpo cada 7 años, los ciclos lunares son de 7 días, 7 son los agujeros de la cabeza. Aunque algunos autores hablan de 9, por aquello de la perfección y de la obra consumada, ¿no? Porque tienen en cuenta dónde agarran las vértebras, pero fundamentalmente serían ojos, nariz, oídos, boca y para de contar. También lo podemos relacionar con otras religiones, como por ejemplo con la hebraica, con la menorá, que sería el candelabro de 7 brazos, que mandó hacerlo directamente Dios a Moisés, en el Éxodo 25:31, que dice: haz un candelabro de oro puro labrado a martillo, su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Y también lo podemos ver en nuestro Padre Nuestro. Cuando nosotros lo oramos, nos encontramos que hay 3 peticiones directas a Dios y 4 últimas que se le hace al hombre. Por lo tanto, el número 7 es un número que está, junto con el 5 y con el 9, muy vinculado a todo lo que era la estructura, la arquitectura y la denominación de la Catedral de Sevilla. Vamos a pasar a analizar una de las puertas, la puerta del nacimiento, que me parece fundamental porque es la que más carga simbólica tiene de las puertas que he dicho con anterioridad, que se corresponde al plan iconográfico original, ¿no? Esta puerta la consideramos como la primera de las 4 que nos habla de la vida pública de Jesús. Entonces podremos ver que está escoltado por los 4 evangelistas. En el lado derecho está San Lucas y San Mateo, en la izquierda está San Marcos y San Juan, en el lado derecho está San Lucas y San Mateo, junto con San Laureano Obispo y San Hermenegildo Rey. Y estos dos últimos, San Laureano y San Hermenegildo Rey, casi siempre se compara con las 2 columnas masónicas de los templos masónicos. No sé si alguno de vosotros ha estado alguna vez en una tenida o en un templo masónico. Pues al principio de la entrada siempre hay 2 columnas. Las columnas que hizo Irán Akif, por encargo Irán Akif, que venía de Tiro, lo mandó llamar Salomón porque era el mejor arquitecto que había, y precisamente el rito iniciático de los masones se basa en el recordatorio de cada una de las fases de la muerte y levantada del cuerpo de este artesano, ¿no?, de Irán Akif. Eran 2 columnas que eran de bronce y que medían 8 metros de alto. La tradición nos dice que el nombre de Jaquín y de Boaz lo vaya a haber escrito con H, lo vaya a haber escrito con J, y posiblemente la pronunciación no sea correcta, pero nos encontramos con que nos dice que
podrían ser las dos primeras palabras de las dos líneas provenientes de los salmos del rey David. Así pues, Jehová establecerá Jaquín, tu trono para siempre, y en la fortaleza Boaz de Jehová se regocijará el rey. Por lo tanto, es una demostración de una promesa que le hace Dios a David y a su estirpe, que nunca acabará, ¿no? Y esto, si está precisamente a la entrada de una de las puertas principales, como es la del nacimiento, nos indica, y como después veremos con algunas de las cuestiones que nos van a representar cada uno de los profetas, podría representar la entrada a la Jerusalén, a la llamada Jerusalén celeste en la tierra. Vemos que San Laureano, en este caso, simbolizaría la formación necesaria que nos hace falta para adquirir el conocimiento. Y eso lo vemos representado en el báculo, porque para poder iniciar el camino y sortear los diferentes obstáculos que nos vamos a encontrar en él, vamos a necesitar de un báculo en el que apoyarnos. Pero es que además el báculo de San Laureano tiene 4 nudos. Esos nudos van a representar los 4 elementos fundamentales: agua, tierra, fuego, etcétera. Pero también representa los 4 puntos cardinales, es decir, que la palabra aprendida, el conocimiento, está diseminada por toda la superficie de la tierra, ¿no? Ese libro que porta en la mano derecha, y lo vamos a ver que es distinto a otros portadores de libros, que los llevan siempre en la mano izquierda, en la parte espiritual, nos quiere indicar, al estar en la mano derecha, que su trabajo se va a desarrollar en el plano material, es decir, en este plano que nos ocupa. Y que para poder desarrollar esa labor de distribución de ese conocimiento tendrá que abrirlo y estudiarlo, iniciándose precisamente en ese camino que le va a dar ese conocimiento. Si nos fijamos los capiteles y doseletes que hay alrededor de cada uno de estos santos, vamos a ver que son hojas de acanto. Esas hojas de acanto lo que representan son la inmortalidad. Y vamos a ver también en la cabeza, al lado de algunos de ellos, en las que tienen una importante reforzamiento del significado de lo que cada una de estas figuras representa, vamos a poder ver algunos ángeles que portan una cartela, es decir, un pliego desarrollado, abierto. Eso indica que, primero, que se va a cumplir una profecía y que se está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Podemos ver también que la cabeza del santo, no sé si la vemos que está inclinada, ¿verdad? Esa inclinación está justamente hacia el lado derecho, según lo vemos, donde está situado ese angelote, lo que quiere indicar que es el portador de la noticia que anuncia la profecía de llegada del Mesías, que se la está a modo de chivateando el propio ángel. Vemos en el báculo, y he puesto esta imagen porque me parece curiosa, en el libro se analiza cada uno de los elementos que compone la mitra, el báculo, cada uno de los elementos de los cardenales y obispos, pero esta es interesante porque si os fijáis podéis ver una cabeza de un animal que es una zorra, y la zorra lo que viene a decir, según la tradición cristiana de la iconografía, de la interpretación de la iconografía cristiana, lo que viene a decir es que son los antiguos, los falsos profetas. Entonces, no sé en qué salmo dice que la zorra se ocultará entre las vides para eliminar el fruto de la palabra de Dios, etcétera. Entonces es interesante porque vamos a ver la representación de la cabeza de zorra en muchos de los báculos de las figuras representadas en la puerta del bautismo fundamentalmente. San Hermenegildo lo que nos dice, mientras que el anterior nos representaba la columna Jaquín, que era la del saber, este es el lado negativo, representaría la columna Boaz, porque nos dice que el peligro que entraña la sabiduría. Y está representado por San Hermenegildo, que yo no entendía el porqué, porque no tenía San Hermenegildo, nada más que vivió un año en Sevilla y fue asesinado por su padre por no acatar la ley impuesta que prohibía el no ser cristiano, o sea, el ser cristiano, y él fue decapitado. Si lo vemos, está representado como un príncipe de la época del siglo XV y que lleva un martillo de 2 manos, que es la parte de lo que figura en la parte inferior, y una daga de arandela, cuyo uso permaneció durante todo el medievo y posteriormente incluso aparece en los manuales de esgrima de la época. Vemos a San Juan en la puerta, que es el único que está mirando hacia el tímpano y por lo tanto está mirando al Niño Dios. ¿Por qué está mirando al Niño Dios?
Si nos fijamos, la figura del tetramorfo de San Juan es un águila. La leyenda del águila nos dice que es el animal, el ave que más alto vuela, que tiene el don profético porque es capaz de intuir los movimientos de la presa, por lo tanto se le dota por parte de la iconografía cristiana de ese don, del don de la profecía, y se le atribuye que es el único ave que es capaz de volar mirando al sol. Aquí vemos cómo San Juan, cumpliendo precisamente la imagen de su tetramorfo, está mirando al sol que está representado en la puerta del nacimiento, que sería el niño Dios, que está representando, cubierto de los 6 planetas conocidos, con forma de estrella. Algunos autores precisamente lo refieren porque está mirando al atanor químico, es decir, al oro, que sería la representación también del amarillo y por lo tanto del sol. Su iconografía es muy básica, es como siempre se la ha representado. Un joven, muy joven, imberbe, con el pelo largo, con rasgos afeminados, con lo que hace que algunos autores lo identifiquen con María Magdalena. Lleva en su cíngulo, en su cordón, penden útiles de escritura, un frasco de tinta y un estuche donde supuestamente guardaría las plumas para su actuación. Y en su mano izquierda sujeta un libro cerrado, lo que conlleva que es transmisor del conocimiento. Cuando nos encontremos una figura que tiene un libro en las manos, tenemos que observar primero si el libro está en la derecha o si el libro está en la mano izquierda, y a su vez tendremos que contemplar si el libro está abierto o si el libro está cerrado. Si el libro está abierto, conlleva a que es creador de doctrina y por lo tanto es alguien que no solo interpreta. Veremos, por ejemplo, en la puerta del bautismo, que no la veremos, pero si nos fijamos cuando pasemos por allí, como tanto la figura de San Leandro como la de San Isidoro tienen el libro abierto, porque son creadores de doctrina y por lo tanto son difusores del conocimiento. Si el libro está cerrado, significa que simplemente son difusores del conocimiento, que no crean doctrina y que por lo tanto lo único que hacen es adquirir el conocimiento. Además vemos que la lleva en la mano izquierda. La mano izquierda, ¿no os habéis alguna vez escuchado eso de que no se entera una mano lo que hace la otra, o está en el camino de la mano izquierda, es decir, en el camino de la iniciación? Pues la mano izquierda lo que conlleva es que está en el plano espiritual. Es decir, todo lo que él esté desarrollando lo va a desarrollar en un plano espiritual y no en un plano material. Lo podemos ver también que aparece la figura del ángel, que está marcada arriba, pero no tiene ninguna relación con la figura, al contrario de como vamos a ver en otras figuras que sí mantienen una relación con la figura con la que están. Por ejemplo, San Mateo se representa en la mano izquierda de nuevo, un libro también cerrado y sobre el que se aposenta un ángel, que es el que lo representa en el tetramorfo, que se supone que es el inspirador del Evangelio. Cayendo de la mano una larga cartela que representa el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se le representa con el ángel y con la cartera? Porque este evangelista intentó, a través de su evangelio, demostrar que la figura de Jesús era la figura esperada y anunciada en la Biblia. Tened en cuenta que todavía los judíos están esperando la llegada del Mesías, la llegada del... el Islam considera a Jesús simplemente un profeta, uno de los grandes, pero no lo considera el Hijo de Dios. Y tal importancia tiene que no conlleva ninguna figura alrededor, ni en los doseletes, ni ningún ángel que porte ningún mensaje, ni nada de nada. Observaremos también que sobre el tímpano se sitúan 10 doseletes y en cada doselete hay ángeles. Hay 8 ángeles que después los veremos, que tañen instrumentos y demás, y que son figuras elaboradas, las 2 de abajo, las 2 que representan a 2 profetas, que ahora después entraremos en el detalle de lo que significan, que son figuras atribuidas a Pedro Millán. Pedro Millán figura como cantero cuando realmente él era un magnífico imaginero, que es una de las cosas que habría que investigar, el por qué renunció a un sueldo muy potente como podía tener un cantero, que podía ser de 5 veces más, estaba por encima de los albañiles, que estaban en un rango inferior y que no entraban dentro de la hermandad de los canteros, y figura como eso, como un cantero cuando él era un imaginero. Esta figura, tanto las de las portadas, tanto de la puerta del bautismo como del nacimiento y las puertas posteriores de la adoración de los magos y de la entrada en Jerusalén, así como la de la puerta del perdón, como hemos dicho antes, están hechas en barro cocido. ¿Por qué se hicieron en barro cocido?
porque si os fijáis, la Catedral de Sevilla es una catedral que tiene muy poca ornamentación. Si nos vamos a la Catedral de Salamanca, que hace poco estuve en un congreso internacional, vemos que está totalmente plagada de ornamentación, riquísima en los detalles, poblada de animalitos, de simbología. Sin embargo, aquí la piedra que se hizo, porque Sevilla el problema que tenía es que no tenía cantera, y al no tener cantera no tenía canteros, y por lo tanto hubo que exportarlo de fuera de la ciudad de Sevilla. Y la piedra con la que se estaba trabajando era una piedra de muy baja calidad, era una piedra de la que denominamos ostionera, que es la piedra que te puedes encontrar en las playas de Chipiona, en las diferentes playas, ya que esta playa venía del puerto de Santa María. Y esa piedra contiene partículas de sal. Como todos sabéis, la sal es hidrófila, es decir, absorbe la humedad y, por lo tanto, al absorber la humedad, crece en tamaño y crea microgrietas en la superficie, aparte que se desmorona con cierta facilidad, lo cual hace que no tenga un valor estético a la hora de poderla tallar, trabajar, como ya digo, porque se desmorona y porque pierde parte de su expresividad plástica. Así que se decidió hacerla en barro cocido. Las primeras puertas que se hicieron fueron las del nacimiento y bautismo, que la hicieron parte de los profetas, la hizo Millán, y la otra parte la hizo Lorenzo Mercadante de Bretaña, al que se le contrató, porque en un principio iba a ser otro maestro y no Lorenzo Mercadante, pero a él se le contrató para que hiciera la tumba del cardenal Cervantes, para lo que se le pagó 600 maravedíes. Vino expresamente de Francia, hizo tal maravilla, y si no la habéis visto nunca, está en la Sala de los Alabastros, hizo una talla, un retrato psicológico en alabastro en la que se puede casi ver las venas del rostro con una sucesión de escudos, y quedaron tan maravillados por la obra, que yo, a mi gusto, es una de las mejores obras del gótico de la historia de la humanidad, y creo que no exagero. Quedaron tan maravillados que le encargaron precisamente las puertas tanto del bautismo como del nacimiento por el valor de 33.000, que en aquella época era un dineral, maravedíes. Este material que se ha usado, sin embargo, en todas las demás puertas, menos en la puerta de la Asunción, que para que aquellos que lo desconozcan, representa la subida de la Virgen a los cielos y está con 49 figuras de 49 santos alrededor, aunque el contrato era de 90 figuras, pero al final se quedó en 49, que fue la que hizo Berber. Berber es un escultor madrileño de allá de 1850 en adelante, que para aquellos que lo desconozcan es el autor del Ángel Caído o el monumento a Satanás, que está en el Parque de Retiro, a 666 metros de altura sobre el nivel del mar. Claro, el Parque de Retiro está a 660 metros de altura sobre el nivel del mar. Si tú haces una figura de 6 metros, pues ya está a 666. Bien. Entonces, fijaros cómo en la Puerta de la Asunción se usó el cemento Portland y recibió múltiples críticas de los artistas de la época y de la ciudad. Tenemos en el documento en Cabildo el número 61.887 del viernes 22 de julio de 1887 en un acta capitular, en la que el señor García Valero dijo que había oído, y leo textualmente, a varios artistas de reconocida competencia que las estatuas que estaban poniendo en la portada principal de esta Santa Iglesia no estaban arregladas al arte y además eran de pésimo gusto, y quería su deber exponerlo en conocimiento del excelentísimo Cabildo para que pudiera tomar alguna resolución, y por su parte pedía que se mandara a retirar las estatuas para que fuesen reformadas. No sigo porque es muy largo y tenemos poco tiempo, pero lo que viene a decir el señor Deán, que todo ese plan iconográfico estaba aprobado por la Academia San Fernando, que en aquel momento era la que determinaba qué se ponía en una catedral y qué no, y a partir de eso pues se le denegó y se siguió con la obra, siempre supervisada por la catedral, o sea, por la Academia San Fernando de Madrid. De hecho, quien propone a este artista es la misma Academia San Fernando, porque era un artista que era bueno, bonito y barato. Y para la catedral se estaba buscando a alguien que tuviera esas tres cualidades. Vemos, por ejemplo, un detalle de una de las figuras, en este caso es San Isidoro, de la Puerta del Bautismo, para que veamos el verismo que tiene el trabajo realizado en barro por Lorenzo de Mercadante. Vemos aquí parte de la simbología que se estudia en la parte superior. Veis como una estrella con 6 puntas, y cada una de esas puntas tiene una bolita, pues eso representa los 6 planetas conocidos que se veían a simple vista.
Y la mitra, analizamos también en el libro lo que significa, la mitra, que deriva de la cabeza de pescado que llevaban en la cabeza los adoradores de Mitra, representa el conocimiento profundo que lleva el portador de esa mitra, tanto del antiguo conocimiento, una de las partes, como del Nuevo Testamento, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y veremos cada uno de los elementos, se analiza y se estudia qué significa cada una de estas formas, ¿no? Proseguimos con San Marcos, que aparece con un león alado a los pies, que aparece también con los ojos medio entornados como meditabundo y que tiene la cabeza inclinada hacia uno de los doseletes, que precisamente uno de esos doseletes que refuerza el plan iconográfico de ese santo, nos encontramos un hombre barbudo con una capucha. ¿Y quién puede ser ese hombre barbudo con una capucha? Pues sabemos por los diferentes estudios de los evangelistas que no fue Marcos discípulo directo de Jesús, pero los evangelistas atribuyen a que el Evangelio desarrolló por lo que le contó Pedro. Por lo tanto, esa figura podría ser como una especie de pequeño chivatillo que le está diciendo al oído, le está contando, le está chivando el Evangelio que tiene que realizar. Esto también nos lo indica Eusebio, obispo de Cesarea, en sus escritos. Nos encontramos a San Lucas, que aparece con el toro, que lo representa en el tetramorfo, y tiene el toro porque comienza su evangelio hablando del sacrificio de Zacarías a Dios, simbolizando el hombre, la voluntad del hombre sobre las pasiones básicas, las pasiones animales. Si nos fijamos, el sacrificio de Zacarías, no sé si caeréis en ello, yo os lo digo en breve, es que un ángel se le aparece a Zacarías cuando está quemando incienso en el templo y le dice que su mujer va a quedar embarazada. Entonces él no se lo cree en primera instancia, le dice que no puede ser, que él es muy mayor, que su mujer es estéril, y el ángel, por no creerlo, lo deja mudo hasta que tenga el hijo. Y una vez que nace el hijo, automáticamente, además le dice que va a ser el portador de la palabra, que va a abrir camino para el Mesías, etcétera. San Juan el Bautista. ¿Y por qué al lado de este santo, de San Lucas, nos encontramos que hay una especie como de dragón? No sé si se ve porque la imagen es chiquitita. Hay un dragón. Esto está porque San Lucas es el único profeta que refleja en su evangelio el nacimiento de Jesús. Usualmente la mayoría de la gente no hemos leído la Biblia. Yo sí me la he leído varias veces por circunstancias. Pero la mayoría de la gente pensamos que los evangelistas todos hablan del nacimiento de Jesús, todos hablan de... Y no es verdad, tan solo el único que habla es Lucas, y lo hace precisamente en un momento en el que se hace cumplir una profecía, la de David, que dice: alabad al Señor sobre la tierra, vosotros los dragones y todos los abismos. Veremos que los dragones en los doseletes van a estar representados en diferentes ocasiones. Volvemos a los profetas de Millán, donde nos encontramos dos ancianos de pobladas barbas. Este indica con la mano izquierda, volvemos a lo mismo, la mano izquierda indica el plano espiritual. Lo vamos a ver mucho también en las figuras de Leonardo da Vinci y como un signo iniciático, ¿no? Porque no solo indicaría el gesto del maestro que pontifica y que indica, sino que también podría estar indicando la máxima hermética de todo lo que hay arriba es reflejado abajo. Y por lo tanto nos estaría indicando que traspasando la puerta que él custodia, podríamos estar entrando en la representación terrenal de la Jerusalén celeste. ¿Os acordáis que hablamos de las columnas Aquino y Boaz al principio, representadas por San Laureano y San Leovigildo? Pues ahí lo tenemos, es decir, en la misma puerta se nos está dando clave de que podríamos estar entrando en un emplazamiento donde el conocimiento es discreto, no es oculto. El otro anciano lo que está haciendo es mesándose las barbas, es decir, como signo de superación de las ofensas, como raciocinio y como atracción. ¿Os acordáis de Kill Bill cuando está el chino tirándose y después le pegan un cate? Pues algo así. Esto es exactamente igual. Nosotros además vemos que están representados ambos santos descalzos, lo que indica que ese personaje está muy por encima de lo terrenal y que además está en una posición, en un estadio superior al espectador que lo contempla. Ambos portan filasterias, ambas filasterias están firmadas por Millán y lo que indican es que son cumplidores de una profecía del Antiguo Testamento. Y vemos aquí precisamente, aquí encima, según lo vemos a la derecha, vemos la figura de un murciélago. Y eso lo hace porque
se contempla como ave abominable en el Levítico, en concreto en el 11:19, sabiendo que es un mamífero, pero ellos lo contemplan dentro de el simbolismo de la clasificación zoológica mosaica, lo hacen de manera equivocada, y también lo encontramos en Isaías 2:20, que nos dice: aquel día arrojará al hombre con sus ídolos entre topos y murciélagos, de tal manera que eran considerados seres impuros y seres que no se debían de tocar bajo ningún concepto según la ley mosaica. Nos encontramos en las arquivoltas diferentes ángeles tocando diferentes instrumentos, de arriba abajo uno que toca la vihuela, otro que toca el salterio, otro que toca un laúd, el otro que porta una cartera, y la figura de un dragón en actitud de sumisión, que después lo veremos en la puerta del bautismo a los pies de Jesucristo. En el lado opuesto nos encontramos uno que toca el auló o la flauta de doble caña, una gaita y 2 tambores el último. También portan cartelas y también indican, refuerzan una y otra vez de que están lo allí representado está representando precisamente una profecía del Antiguo Testamento. Esta puerta la vemos coronada por un serafín, mientras que la puerta del bautismo, también hecha por Lorenzo de Mercadante, nos encontramos un ángel, aquí nos encontramos un serafín. La diferencia es que los serafines, las alas, le salen del pecho, le salen de frente, mientras que los ángeles le salen de la parte posterior. En el libro analizamos los diferentes tipos de ángeles, sus funciones, los tronos, en fin. También a la entrada, a cada uno de los lados de la puerta, nos volvemos a encontrar sendos ángeles con cartelas. En las pilastras que hay alrededor nos vamos a encontrar con unas figuras que están, por desgracia, como hemos dicho, la piedra ostionera es una piedra muy difícil de mantener la talla, que se desmorona con facilidad. Nos vamos a encontrar en el lado izquierdo un tritón, una especie como de figura de tritón con una cabeza y grandes orejas, y en el lado derecho nos vamos a encontrar una figura que se encuentra en multitud de catedrales de todo el mundo, que es una figura que nos está enseñando el trasero o sus partes pudendas. Y la cabeza que le falta, realmente lo que estaría es mirando al espectador. Pero el estado en el que está no podemos aventurarnos a asegurar que esa sea la representación iconográfica. También la puerta está escoltada por dragones, que desarrollo su significado completamente en el libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla. Vamos a centrarnos en el análisis del niño. El niño vemos que está en un pesebre que tiene una techumbre de madera, que las pajas de heno asemejan como lenguas de fuego, que nos recuerda en cierta manera a un atanor alquímico. Su forma de ser construido nos recuerda también al tipo de horno que usó tanto Perrin como Mercadante como Arnao para la realización de la vidriera y el cocido de las piezas de barro. Y ese horno alquímico, ese atanor, lo que nos está indicando, precisamente por los 6 elementos que vimos antes, que eran 6 planetas, que también podían ser 6 elementos alquímicos, que se está produciendo un cambio de una materia deleznable a una materia nueva, a una materia pura, ¿no?, que sería representación del niño. También vemos que su posición es sur-norte, por lo tanto la cabeza está en dirección a la luz. La disposición de lo que anteriormente vimos como el árbol sefirótico lo podemos encontrar con 2 grupos de 5. 5 y 5 nos va a dar el número 10 y además veremos que el 5 se repite. Aquí cito los nombres de los diferentes ángeles sefiróticos, pero tampoco tiene mucha importancia para lo que es el mensaje fundamental. Vemos otro personaje que figura, que la mayoría de la gente habla de José, pero personalmente después veremos en qué se basa, porque ninguno de los elementos de la iconografía cristiana lo contempla en esta creación. Por ejemplo, no se contempla la bala de nardo o no se contempla el bastón reseco con una flor saliendo en señal de que aún en la ancianidad puede dar su fruto, pero el mismo nombre nos indica que significa que conoce las cosas y alcanza la sabiduría. Eso significa el nombre de José. Porta un gorro frigio, lo cual nos va a indicar diferentes cuestiones. Por ejemplo, que predomina la parte masculina, que podría representar la asunción del sacrificio, que tuvo que hacerlo, y la marca como símbolo de una persona iniciada en las artes de la alquimia, como portador e iniciado en un conocimiento oculto. Vemos que estos símbolos son a su vez reforzados porque porta un símbolo cinturón, que sería la representación esotérica de
el círculo que se cierra con respecto a la cintura del mago y divide su cuerpo en dos partes, la terrenal, que sería la inferior, y la espiritual, que sería la parte superior. Vemos que ese cíngulo está compuesto de 3 cordones. Esos 3 cordones representarán la Trinidad, y las puntas separadas indican la cercanía del individuo con quien porta ese círculo divino, es decir, que está íntimamente relacionado como un personaje cercano a Dios. Pero vemos que la forma de ese triángulo que se forma entre la punta de los 3 cordones, vemos que hace un triángulo con la punta hacia abajo. ¿Qué indica? Eso indica que la acción que va a realizar José la va a realizar dentro de lo que es el plano material, dentro del plano terrenal. Por eso nos lo indica con un triángulo con el pico, con el vértice invertido hacia abajo. Si lo tuviera hacia arriba, nos indicaría que va a representar el plano espiritual. Vemos a su vez que tiene descubiertas las 2 rodillas, con lo cual es un signo de iniciación. La rodilla, en este caso, el plano, al ser el plano material, cambia. La izquierda va a ser la que va a representar el plano espiritual, la derecha es la que va a representar el plano material y la parte femenina. Nos encontramos con que representa, si desde el plexo solar del niño lo llevamos hasta los ojos de cada uno de las figuras que lo comparten, en este caso María y San José, vemos que va a representar el símbolo de... ¿cómo se llama esta, hombre? Bueno, del equilibrio, ¿no? Pero también, si nosotros estuviéramos viendo un tema masónico, veríamos que representaría un compás hacia arriba, pero no un compás abierto a 90 grados, porque si fuera a 90 grados nos encontraríamos con que sería una escuadra, y la escuadra indica la perfección, dentro de lo que sería. Nos indica que está a 60 grados, y esos 60 grados no son ni los 45 del compañero, ni los 90 del maestro. A la hora del rito iniciático masón se entrecruzan lo que sería la escuadra y el compás en diferentes momentos para indicar el tipo de grado y el tipo de grado iniciático que tiene dentro de la masonería. Nos encontramos con un personaje que en general se habla que es un personaje oferente, pero nos tenemos que ir al Evangelio armenio de la infancia para saber quién es, y este personaje es Jesús. Cito textualmente del Evangelio armenio: José preguntó a la mujer: te agradeceré que me des tu nombre. Y la mujer repuso: ¿por qué quieres saber mi nombre? Yo soy Eva, la primera madre de todos los nacidos, y he venido a ver con mis propios ojos mi redención, que acaba de materializarse. Es decir, se supone que este personaje es Eva y que además porta una especie de ungüentario como signo de que para lavar su pecado tiene que sufrir y padecer el Jesús con su redención y con su sacrificio para que esta figura logre su redención. Además nos da 2 pistas: una, que tiene el pelo tapado, con lo cual nos indicaría, en el medievo representaba a la mujer casada o viuda, y por lo tanto con la ofrenda podíamos perfectamente entender que se trata de esta persona, de Eva. También nos encontramos que el buey y la mula no están representados en ninguno de los evangelios. Aquí están encerrados en una especie de portalón con una aldaba que indica que para acceder a ese conocimiento hay que hacerlo de una manera muy determinada, la llamada, y esos 2 personajes no se incluyen en nuestros portales de Belén hasta que San Francisco de Asís nos lo trae a colación. Pero esos personajes sí están reflejados en un evangelio apócrifo como es el del pseudo Mateo, que nos dice: y al 3er día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en un establo y depositó al niño en el pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: el buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. El buey significa el sacrificio y el asno representa al rey, pero al rey de paz. Cuando un rey se monta a caballo es un rey de guerra, y es tal la función que cumple ese asno cuando en la entrada a Jerusalén, que no solo tiene que no haber sido montado por alguien, sino que cuando acaba su entrada en Jerusalén como rey, lo devuelve a su sitio, con lo cual nos indica que es un rey que no quiere nada de nadie, que devuelve lo que se le ha prestado, ¿no? Y es interesante porque después
Sigue, dice, el buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su señor, y estos mismos animales que tenían al niño entre ellos lo adoraron sin cesar. Entonces se cumplió lo que dijo por boca del profeta Habacuc: te manifestará entre dos animales, y José María permaneció en ese sitio con el niño durante 3 días, dando así cumplimiento a las profecías de Habacuc e Isaías. Encima nos encontramos una serie de personajes que están cantando, haciendo un corro. Nos encontramos un gaitero, que el gaitero casi siempre se representa itilifálico, es decir, muy contento, y que precisamente la leyenda dice que uno de los de la compañía de Satanás, porque el tocar de la gaita incita a la lujuria y por lo tanto podía llegar a convertir en la representación de las gárgolas, se representa justamente al lado de una cerda con un paño en la cabeza, porque lo que hace es que transforma al ama de casa en una mujer lujuriosa, ¿no?, mediante el sonido de la gaita. Holbein y otros muchos pintores de la época lo van a representar precisamente siempre de esa manera, itilifálico. El corro que se forma, que también si vemos se puede crear un pentalfa, hoy se relaciona con el carro, que es el arcano número 10, ¿no? Y así podríamos seguir analizando, ¿no?, cómo encima de cada una de estas figuras principales se encuentran diferentes ojivas formadas por 3 arcos, que representaría el número 9. Para entenderlo tendríamos que irnos al Evangelio árabe de la infancia, donde se nos narra la historia del por qué estáis representados, etcétera, ¿no? Es una pena, pero ya no damos para más. ¿Alguna duda? Me he traído algunos de los dibujos, de los más de 200 y pico dibujos que se han hecho para la confección de este libro. Veis aquí, como dijimos, el dragón a los pies de Jesús. En fin, las columnas Aquín y Boaz de la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona. Todas las catedrales tienen 2 columnas que indican que es el inicio, la entrada a la Jerusalén celeste en la tierra. En fin, algunas de estas figuras son las de Berber, etcétera. Que no se puede. Sin duda hay que comprar este libro y profundizar en él porque da para muchísimo. Muchísimas gracias, José Luis.